Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos uno de los conflictos más importantes de la historia europea y de España, la Guerra Civil de 1936 a 1939. Veremos las causas y consecuencias del conflicto armado y pugna del poder entre los franquistas y los republicanos en una España en una profunda inestabilidad estructural. Sin nada más que decir, empecemos la clase. La Guerra Civil de España comenzó el 17 de julio de 1936, tras un fracasado intento de golpe de Estado y una invasión militar por parte de un bando sublevado que quería derrocar al gobierno de la Segunda República. Para entender las razones por las que sucedió esto, debemos hablar sobre los principales antecedentes y causas que llevaron a una guerra que destruyó a España de todas las formas posibles. Las causas de la Guerra Civil Española son muy numerosas, surgiendo tanto dentro del país como de forma internacional y causando que sea una de las guerras con un mayor análisis. Las principales causas y antecedentes de la Guerra Civil Española son las siguientes. Primero, la economía de España estaba muy atrasada respecto al resto de naciones europeas, subsistiendo aún gracias al sector primario y poseyendo una industria muy débil. La economía de España había sido debilitada en gran medida por la Gran Depresión de Estados Unidos, pero los líderes de los sublevados culpaban de todo ello al gobierno de la República. Segundo, las grandes diferencias sociales, ya que los terratenientes poseían la mayor parte de la riqueza y los trabajadores del campo y obreros sufrían grandes crisis alimentarias. No existía una clase media que mediara, por lo que las clases altas se apoyaban en la derecha y la clase baja en la izquierda, causando un choque ideológico enorme. Tercero, la Iglesia estaba molesta con la República, ya que era un gobierno claramente antirreligioso, causando que apoyaran las ideas de aquellos que querían derrocar al gobierno fuera como fuera. La política española estaba en crisis, ya que en pocos años habían pasado gobiernos totalmente distintos, causando que la gestión fuera un caos y el país sufriera enormes cambios totalmente distintos cada pocos años. En esta situación de inestabilidad, parte de la población buscó un cambio hacia el extremismo, surgiendo la Falange para ocupar este vacío. España se había convertido en un país violento, con varios golpes de Estado, numerosas rebeliones, asesinatos, amenazas de muerte en el Congreso. Casi todo el mundo portaba armas de fuego y los grandes partidos extremistas defendían que si no se podía conseguir con la democracia, se conseguiría con la violencia. La influencia exterior fue clave para la guerra, ya que el fascismo surgido en Alemania e Italia influyó en el bando sublevado, sirviendo de ejemplo de cómo tomar un país por la fuerza, y siendo los alemanes quienes más equipamientos y armas dieron a los sublevados. Empezamos con el resumen de la Guerra Civil Española y de cómo surgió y evolucionó el conflicto. Primero que nada, en julio de 1936 tiene lugar un golpe de Estado organizado por un grupo de militares españoles, dirigidos por Mola, Sanjurjo y Franco. El golpe fue iniciado en Marruecos el 17 de julio, aún perteneciente a España y donde se encontraba una parte importante de las tropas españolas. Al día siguiente, el levantamiento tuvo lugar en gran parte de España y en pocos días los sublevados contaban con un tercio del territorio. Al poco tiempo de iniciarse la guerra, las grandes potencias se posicionaron respecto a la guerra. Por una parte, los países democráticos europeos
como Francia o Reino Unido se mantuvieron neutrales, al estar en contra tanto del fascismo de los sublevados como de las ideas socialistas de los republicanos. Alemania e Italia, ambos gobiernos fascistas, dieron armas y ayuda a los sublevados, siendo sus principales benefactores. El Vaticano apoyó a los sublevados debido a que los republicanos habían realizado muchas leyes en contra de la Iglesia. La Unión Soviética y México ayudaron a los republicanos dando armamento y sirviendo de exilio tras su derrota en la guerra. Al principio de la guerra, las tropas de Franco cruzaron desde el Estrecho hasta Andalucía, comenzando allí su camino hacia Madrid para tomar la capital y el país. De camino a la villa, el ejército se detuvo en Toledo, atacando la ciudad para liberar el Alcázar, que se encontraba en manos de los republicanos. Por otra parte, en el norte de España, el líder Mola ocupa Navarra y gran parte del País Vasco, desde donde su intención es ir a Madrid y unir tropas con Franco para realizar un ataque final. Los republicanos temían que la capital fuera tomada, por lo que cambiaron su capital a Valencia, siendo una ciudad mucho más alejada de las tropas sublevadas. Aun con ello, los sublevados pierden las batallas cerca de Madrid y no logran tomar la ciudad, por lo que Franco decide ir al norte para continuar con la conquista de ciudades. Tras tomar las pocas zonas libres del País Vasco, bombardearon ciudades como Guernica. Los sublevados siguen tomando zonas del norte, ocupando Cantabria y Asturias, y provocando que en noviembre de 1937 todo el norte español ya estuviera en manos de los sublevados. Tras el final de la guerra en el norte, los principales enfrentamientos pasaron al este, donde los republicanos lograron una importante victoria en Teruel, pero poco después la ciudad aragonesa fue recuperada por los sublevados. En su avance por el este, los sublevados tomaron la ciudad castellonense de Vinarós, provocando que los republicanos iniciaran una ofensiva conocida como la Batalla del Ebro, que duró desde julio de 1938 hasta noviembre de 1938 y supuso la batalla más importante de toda la guerra. La victoria fue para los sublevados, siendo una victoria clave para el devenir de la guerra. Tras conocer que el presidente de la República había escapado hacia Cataluña, Franco decidió conquistar el territorio catalán, primero por Tarragona y luego Barcelona, causando que el presidente republicano huyera de España. Al igual que el presidente, fueron muchos los españoles que huyeron de la región, con miedo a ser asesinados por haber apoyado a la República al ver que la victoria de Franco era inminente. La guerra finalizó entre febrero y abril de 1939 con la victoria del bando sublevado y la implementación de la dictadura de Francisco Franco, cambiando la historia de España para siempre. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la Guerra Civil Española. Les dejaré 2 preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿cuáles son las causas de la guerra civil en España? ¿Cuánta importancia tiene el contexto internacional? Y segundo, ¿qué ideología es la que representa la República y el franquismo? ¿En qué se diferencian? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.